Ok, la estamos viendo, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación, por conectarse. Como capítulo ecuatoriano de cirugía de hombro y codo hemos querido seguir trabajando en nuestra actividad académica y a pesar de las circunstancias adaptarnos a ellas. Veníamos ya haciendo algunos webinars anteriormente porque nos parece que una forma bastante fácil y rápida de poder compartir conocimiento con todos los amigos de las diferentes latitudes del planeta. Quisiera mencionar que el día de hoy vamos a topar tres temas y tendremos tres expositores, al doctor Emilio Calvo que nos acompaña desde España, al doctor Maximiliano Ranaleta que nos acompaña desde Argentina y desde la ciudad de Guayaquil, acá en Ecuador, al doctor Bachir Chlala. Como novedades que quisiera compartir para la gente que nos acompaña dentro del país, nuestro capítulo está ya ahora implementando una página web, una fanpage, seguimos haciendo los webinars y estamos haciendo un proceso de regularización de los miembros, por lo cual un formulario de inscripción para poder tener sus datos y tener una mejor comunicación. El doctor Emilio Calvo es un estimado colega y amigo de nacionalidad español, jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Fundación Jiménez Díaz, así como de los hospitales universitarios Infante Elena y General Villalba, vicepresidente de la Sociedad Europea de Hombro y Codo y presidente electo de la Sociedad Española de Hombro y Codo. El doctor Maximiliano Ranalete es un estimado colega latinoamericano de nacionalidad argentina, subjefe del Servicio de Cirugía de Ortopedia y Traumatología del Hospital Italiano de Buenos Aires, jefe del sector de patología de hombro del mismo hospital, investigador y autor de múltiples trabajos publicados en el área de hombro actualmente. Y el doctor Bachir Lala es un amigo y connacional ecuatoriano, médico del Hospital Clínica Kennedy, Faculty de Smith Nephew, miembro de Hombro Integral Ecuador bajo la dirección del doctor Naula y miembro del capítulo de Hombro y Codo de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología. Con esto quisiera darles paso con la conferencia de Emilio. Empiezo yo entonces porque perdí un momento la comunicación, Byron. ¿Me oís? Sí, te oímos perfecto, te oímos perfecto. Hay que poner abajo el compartir pantalla que está en el centro de la Perfecto. Sí, imagen. vamos a hacerlo ahora y empezamos con la presentación. Pueden ver mi presentación, ¿verdad? Sí, ahí la estamos viendo. Ok. Bueno, quiero repetir mi agradecimiento a Byron, a todo el equipo que ha organizado este webinar y manifestarles que creo que es una excelente oportunidad y es una manera de reforzar nuestros vínculos ya intensos y sobre todo de comunicarnos y de permitir que la formación médica continua pues, se mantenga durante estos periodos difíciles de pandemia que estamos viviendo. Quiero en primer lugar pedir disculpas porque cuando me ofreció Byron hablar de manguito rotador, bueno, pues le propuse varios temas, pensamos que este era el mejor acerca de cómo clasificar la lesión de manguito rotador y las disculpas las quiero presentar porque la presentación está en inglés. Sé que todos vosotros tenéis un excelente nivel de inglés, pero me hubiera gustado haber tenido tiempo para traducirla al español. Bien, pero entrando directamente en el tema que nos ocupa es en qué medida es importante la clasificación de la ruptura del manguito rotador. ¿Es un tema puramente académico o por el contrario tiene implicaciones diagnósticas, terapéuticas y pronósticas? Lo cierto es que lo que he publicado en la literatura hay muchos trabajos hablando de resultados, factores pronóstico, estudios de la lesión del manguito rotador y sin embargo muchas veces nuestro conocimiento sigue siendo limitado y hay mucha controversia en cuanto a las diferentes maneras de analizar la ruptura del manguito rotador. Esto en buena medida es debido a que los estudios difícilmente son comparables entre sí, porque cuando hablamos de una rotura determinada del manguito rotador, una rotura masiva o una rotura grande, una rotura pequeña, si es el manguito posterior superior, si es el subescapular, existe una serie de términos que sí que sirven para entendernos, pero que no permiten precisar el tipo de rotura del manguito rotador. Por eso yo pienso que es muy importante
tener clara una clasificación de la lesión del magneto rotador para que nos permita manejar el mismo lenguaje, comparar resultados, hablar el mismo idioma, establecer estrategias terapéuticas, factores pronóstico y que nos permita, desde luego, tener unos resultados más satisfactorios en el tratamiento de las lesiones del magneto rotador. En este sentido, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos determinar precisamente las características de la lesión. Es importante que esta clasificación sirva para comunicarnos entre colegas de tal manera que los resultados puedan ser comparables. Tiene que ser útil para orientarnos acerca de la actitud terapéutica, si debemos reparar la rotura del manguito o no, y si la vamos a reparar, cuál es la técnica que debemos seguir para su reparación. Y finalmente, con estos datos tenemos que ser capaces de establecer un pronóstico adecuado que se adapte a las expectativas del paciente. Entonces, ¿cómo debería ser un sistema de clasificación de la rotura del magneto rotador? En primer lugar, debería ser, por supuesto, descriptivo. Debería ser capaz de describir cómo es la rotura del magneto rotador, de tal manera que con esa descripción todos los que compartimos el sistema tuviéramos una idea precisa acerca de cómo es la lesión del magneto de los rotadores. En segundo lugar, tiene que ser adecuado para comunicarnos y para establecer una estrategia terapéutica, como decía. Todos tenéis la experiencia de los sistemas de clasificación de las fracturas de extremidad proximal del húmero. Conocéis todo el sistema propuesto por Neer en los años 70. Es un sistema que ha sido muy criticado porque tenía mala concordancia inter e intraobservador y, sin embargo, es el que se utiliza. Por lo tanto, el querer implementar clasificaciones completamente nuevas probablemente nos lleva al fracaso. Y es muy importante que nos basemos en clasificaciones ya existentes, que son las que manejamos todos en nuestra clínica práctica. Esta clasificación tiene que ser útil para orientar la estrategia terapéutica también. Y finalmente, debe incluir factores de pronóstico que nos permitan conocer cuál es la evolución esperable de esa rotura del magneto rotador. En cuanto a que sea descriptiva, ¿qué debemos describir? Debemos describir dónde se localiza la lesión, qué tendones están afectados, cuál es el tamaño de esa lesión, en el caso de roturas parciales, en qué medida afecta al espesor del tendón y finalmente, en la rotura de espesor completo, cuál es el aspecto geográfico, cuál es la forma de esta rotura, porque de acuerdo con lo que sea esa forma, nos orientará a hacer un tratamiento u otro. Debe estar basado en clasificaciones previas, decíamos, y hay numerosas clasificaciones previas de magneto rotador. Muchas de ellas lo que hacen es apuntar sobre temas, sobre puntos concretos y de una manera más o menos parecida, sí que analizan diferentes características en cuanto a la lesión del magneto rotador. Por lo tanto, muchas de ellas se pueden considerar conjuntamente. Es el caso, por ejemplo, de la clasificación de Coffin y de Orio, que es muy similar a la clasificación de Snyder. Está precisada de una manera un poquito diferente, pero es lo mismo. Y yo creo que estas son las clasificaciones que tenemos que seguir utilizando, las clasificaciones que se diseñaron previamente. En cuanto a la forma, hay una clasificación previa que todos conoceréis, que es la forma de patrones geográficos o de formas de clasificación descrita por Steve Burkhardt, que habla de las lesiones en semiruna, lesiones en L o lesiones con forma de U. Esto es muy importante porque dependiendo de cómo sea la lesión, haremos un tratamiento quirúrgico u otro. Decíamos que la clasificación tiene que incluir también factores pronóstico. Y en este sentido, hay varios artículos que han analizado cuáles son los factores pronósticos importantes en el signo del magneto rotador. Y en esta revisión, publicada por mi amigo Ron Dirks de Holanda, pues concluye que dentro de las características que hemos hablado, el tamaño y el número de tendones afectados son condiciones importantes para establecer un pronóstico en las lesiones del magneto de los rotadores. Finalmente, hay factores pronósticos que son muy importantes y que no los vemos en la lesión concreta. Lo que tenemos que ver es cómo está el músculo de la lesión del manguito que se encuentra afectada. Por eso es muy importante conocer el grado de atrofia y de infiltración grasa de los músculos del manguito de los rotadores. Y por tanto, una clasificación debe combinar tanto aspectos de imagen intraoperatoria artroscópica como aspectos de imagen de resonancia magnética o de tomografía computarizada. Empezamos con la clasificación. Lo primero tenemos que definir la localización de la lesión. Y básicamente dos grandes grupos de lesiones del magneto rotador. Las lesiones posteriores superiores, que afectan a los tendones supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Y las lesiones anteriores, que básicamente afectan al tendón subescapular. Tenemos que ser capaces de definir la extensión. En el caso de las roturas, podemos hablar de roturas de espesor parcial y de espesor completo, como conocéis todos. Y dentro del espesor completo, pues hay que definir cuál es el tamaño.
Yo la clasificación que propongo es la clasificación de Steve Snyder, que define 4 tipos. C1, que es un agujerito del tamaño de un centímetro o menos. C2 sería entre 2 y 3 centímetros. C3 sería entre 3 y 4 centímetros de diámetro. Y C4, cuando es mayor de 4 centímetros, que correspondería con las roturas masivas. ¿Cómo debemos medir la extensión? Pues bueno, podemos pensar que hay que medirla en sentido medio lateral o antero-posterior. Yo creo que debe definirse de acuerdo con el diámetro mayor. Las formas de las lesiones son diferentes y el tamaño de la lesión vendrá determinado por el diámetro mayor en el plano, sea coronal o en el plano sagital. En cuanto a la extensión, en el caso de la rotura de extensión parcial es fundamental definir si la rotura es superior o inferior al 50% del espesor del tendón, porque ello nos va a permitir hablar de lesiones mayores al 50 o menos al 50%, y es un factor pronóstico importante. Steve Weber ya publicó un trabajo hace años en el cual confirmó que lesiones superiores al 50% del espesor del tendón cuando eran parciales tenían un peor pronóstico que lesiones que tenían una afectación inferior al 50% del espesor de las fibras. En cuanto a la lesión subescapular, para definir la extensión del tamaño de la rotura, yo propongo utilizar la clasificación de Laurent-Lafosse, que define una lesión tipo 1 sobre el borde superior, una lesión tipo 2 afecta a todo el tercio superior, tipo 3 afecta a los 2 tercios superiores, tipo 4 se afecta a todo el tendón, pero está conservado, no tiene degeneración grasa y está conservada la parte muscular. En el tipo 5 ya hay degeneración grasa, hay excentración de la cabeza del húmero y hay un impingement coracoideo que hace que la situación sea mucho peor que en lesiones previas. Muy importante, decíamos, reconocer la forma de la lesión del rotador. Y la clasificación de Steve Burge hablaba de lesiones en semiluna, en forma de letra U, en forma de L inversa o en forma de letra L. ¿Por qué es importante esto? Porque la reparación dependerá de la forma de la rotura. Conocéis todos que en las formas de semiluna lo que se hace es una sutura término-terminal, en la tuberosidad mayor. En las formas en U posiblemente no podamos hacer esto, tenemos que hacer una sutura por convergencia de márgenes, conocida por todos. En las formas en L o L reversa, lo que tenemos que hacer es una sutura lateral y una sutura término-terminal, y en las formas masivas probablemente tenemos que hacer técnicas diferentes de transferencia tendinosa o de avance de tendones, porque no seamos capaces, por el tamaño de la rotura, de reparar esta lesión de tamaño tan importante. En cuanto al patrón de la rotura de espesor parcial del manguito posterior superior, la clasificación que propongo utilizar es la clasificación de Steve Snyder, que define roturas de la cara articular, las famosas pastas, roturas de la cara bursal y roturas intratendinosas que, lógicamente, no se pueden diagnosticar por artroscopia y que deben identificarse por métodos de imagen, habitualmente resonancia magnética. En cuanto al grado de atrofia muscular, conocéis todos la clasificación más frecuentemente utilizada es la de Boutalier, que también se definió en tomografía computarizada, pero también se puede definir por resonancia magnética, de acuerdo con el trabajo que publicaron Fuchs y Gerber, que está validada por resonancia magnética, y define, como sabéis, desde el grado 0, que es el músculo sano normal, hasta el grado 4, dependiendo del porcentaje de infiltración grasa que tenga este músculo. ¿Cómo hablar de la retracción? Que es un factor importante. La retracción es un elemento fundamental porque, dependiendo de la retracción, seremos capaces no de reducirlo. Pueden ocurrir casos como este, en el cual aparentemente tiene una retracción muy importante, en el que somos capaces de prácticamente reducir anatómicamente la rotura del manguito rotador. Pues bien, para la retracción propongo utilizar la clasificación que hace ya muchos años propuso Didier Pat, que define un tipo 1, en el cual el tendón está a la altura de la tuberosidad, tipo 2, entre la tuberosidad mayor y el borde del adenoides, y tipo 3, medial al reborde del adenoideo superior. Con esto, en el grupo en el comité de hombro de ISACOS definimos una clasificación que llamamos la Pearl Classification System, porque define las 5 categorías: la localización, la extensión, el pattern o forma, la atrofia grasa y la retracción. Y ahí tenéis en este esquema todos los tipos de rotura que podemos encontrarnos en nuestra práctica clínica habitual. Bien, esta es la propuesta con las condiciones que decíamos, y lo que tenemos que ver ahora es si esta propuesta de clasificación es suficientemente eficaz. Y para ello hicimos un estudio prospectivo. Y lo que hicimos es planteamos la hipótesis de que este sistema de clasificación de la rotura del manguito rotador es fiable y reproducible y puede utilizarse para comunicarse entre cirujanos e investigadores. El objetivo era validar o estudiar la validez de la correlación inter e intraobservador de la clasificación de este sistema de clasificación de la rotura del manguito rotador. Para ello,
Lo que hicimos fue recolectar 40 vídeos en el cual se incluyeron todos los tipos contemplados por esta clasificación, y estos vídeos fueron recogidos y editados por una persona que no estaba implicada en el proceso de evaluación. Se hizo una valoración completa por artroscopia de las caras articular y bursal, de la parte anterior y posterior, y se movilizó el manguito intentando reducirlo en su posición anatómica. Se excluyeron aquellos pacientes que habían sido intervenidos, aquellos pacientes con artrosis glenomerular avanzada y aquellos pacientes que habían tenido una fractura de extremidad proximal del útero. Para ello, lo que trabajamos fue con 4 cirujanos de 3 continentes: Guillermo Arce, Andrea Simov de Alemania, Eiji Itoi de Japón y yo de España, que lo que hicimos fue analizar los 40 vídeos, cada uno 2 veces, separadas cada una de ellas 2 veces. Por supuesto, separadas, perdón, 7 días. Por supuesto, no nos comunicamos entre nosotros y la valoración de los vídeos se hizo de manera ciega y al azar, colocándolos al azar para que no hubiera una consecución de las lesiones más prevalentes. Generamos un cuestionario que tenía que estar rellenado en cada caso, y de este cuestionario se obtuvo una base de datos exportada en Excel. Pues bien, hicimos un estudio para medir el acuerdo entre observadores y intraobservador con el test de capa, y lo que encontramos fue lo siguiente: que los resultados de concordancia en la localización fueron excelentes. La mayor parte de los cirujanos clasificaron correctamente y de acuerdo las lesiones anteriores de las posteriores superiores. Fue peor la correlación en cuanto a la medida del tamaño de la rotura, en cuanto a la extensión. Y también fue un poquito peor el acuerdo en cuanto a la forma de la rotura del tendón. Había unos con una concordancia muy buena, como por ejemplo las roturas articulares o las roturas parciales bursales. Sin embargo, en cuanto a la forma de la rotura del manguito, del espesor completo del manguito posterior superior, había menor acuerdo. La retracción fue muy bien valorada por todos y la concordancia fue muy elevada, intraobservador e interobservador. Y en resumen, creemos que esta clasificación permite un acuerdo muy sencillo y muy preciso en cuanto a la localización de la rotura y en cuanto al nivel de retracción. El acuerdo en cuanto a la extensión y el patrón o la forma de la rotura es bueno, y en definitiva podemos decir que este sistema de clasificación propuesto por el grupo del Comité de Hombro de ISACOS permite una correlación interobservador e interobservador suficiente para que se pueda utilizar de manera generalizada a nivel global y puedan seguirse esta clasificación para estudios sobre rotura de manguito rotador. Esto lo quería plantear con vosotros. Hay una serie de problemas que tiene esta clasificación, una serie de limitaciones que podemos encontrar. Primero, hay roturas que no son sencillas, sino que tienen una parte parcial, una parte articular, y son difíciles de clasificar. No incluye las roturas parciales del subescapular y tampoco incluye las roturas en doble capa o de laminadas, que algunos autores le dan importancia, aunque hay estudios como el de Kim que han demostrado que se pueden tratar igual que una rotura en una capa única, pero estas limitaciones no las tiene. Tampoco considera, y esto es importante y probablemente tenemos que trabajar en ello, las roturas de la unión musculotendinosa, frecuentes como rotura postoperatoria, como he escrito. Mi consejo es este: hay que clasificar la rotura de manguito rotador con 5 pasos. Primero hay que identificar la localización, o la extensión, o el tamaño de la rotura. Luego, la forma de la rotura. En cuarto lugar, el grado de atrofia, y finalmente la refracción. Es decir, el sistema de clasificación de la rotura de manguito rotador, que queremos llamar con el acrónimo PERLA, que incluye todas estas Emilio debería dejar de compartir su pantalla. ¿Ok? Ahí estamos, ¿no?
Un segundo. Ahí la pueden ver la pantalla. Sí se ve la pantalla. Byron, ¿está bien? ¿Lo ven? Sí se está viendo, pero ahí tienes que ver cuál La es. vemos, pero estamos viendo tu pantalla de webinar. Ahí estamos bien. ¿Pueden ver el PowerPoint? Sí, PowerPoint. Yo no lo veo, yo estoy viendo tu pantalla de webinar, no sé. Víctor. En teoría yo estoy compartiendo ya la pantalla. Fidel, ¿Está bien? confírmame. Byron, No se está viendo no se No, ve yo la no estoy viendo pantalla el como cuando se ve la PowerPoint. presentación. intento compartirla de vuelta. A ver, vamos a Sí, ver. exacto. Una vez que ingreses, tienes que poner la presentación de PowerPoint. Sí, acá estoy. Ingresas, ¿Estamos vas a ahí? encontrar todos tus archivos abiertos. Entonces, de entre ellos hay que escoger la presentación. Ahí en teoría yo estoy con la presentación. ¿No la ven ustedes? No. A mí me parece como que la estoy compartiendo ya. No sé por qué no lo vemos. Es lo único que tengo abierto. Max, ¿tu computadora es Mac o Microsoft? Es Mac. Anda a preferencias del sistema, abre pantalla y duplica la pantalla. Está duplicada la pantalla, por eso es que no vemos la tuya. Tengo que ir a preferencia del sistema. Sí, en preferencias del sistema, Sí. busca pantalla. Perdón, ¿eh? No, tranquilo. Pantalla. Abre pantalla y ahí en el segundo ítem. Sí. Mostrar las opciones de duplicación disponibles en la barra de menú, dice. Espérate, no, eso no. En el segundo ítem de pantallas, ¿dónde estás? Sí. Hay un recuadro que dice pantalla AirPlay. La verdad que no lo veo eso. Inténtala una vez más. Si no, lo que hacemos es avanzamos con la siguiente y veo si Claro, si lo resolvemos. lo resolvemos. Sí. Cierra y luego abre de nuevo la computadora. Ciérrala y ábrela. ¿La bajo y la subo? Ciérrala. Y luego ábrela de nuevo. Mientras tanto quería canalizar algunas preguntas para Emilio. Me preguntan acá si las lesiones delaminadas corresponderían a una ruptura del rotador, si consideras que realmente es una delaminación del mango. Definitivamente no, no corresponde a una rotura de la cápsula superior. Es cierto que la cápsula superior se puede ver como una rotura delaminada, pero y en este caso se ve como una lámina fina, pero habitualmente la que llamamos rotura en doble capa
es consecuencia de la disposición histológica del manguito rotador, que corresponde con el cable. El manguito rotador tiene una zona de refuerzo que conocéis todas, que es el cable que conecta los diferentes tendones, y cuando la rotura llega hasta allá, sí que se puede ver delaminada y corresponde a dos capas diferentes del manguito rotador. Todo esto está demostrado histológicamente. Ahora bien, la cápsula superior se puede ver con una capa muy fina, pero generalmente son dobles capas. Perfecto. Otra pregunta que me hacen por acá es, ¿con qué estudios complementarios hacemos la clasificación? Eco, tomografía, resonancia. ¿Qué nomás hay que incluir para hacer un buen diagnóstico? Para la clasificación lo que necesitamos es la prueba de imagen de elección sería una resonancia magnética. La resonancia magnética nos permite ver el tamaño. Hay una buena correlación también entre la forma analizada por resonancia magnética y la forma artroscópica. Este es un estudio que publicó Steve Burkhardt también. Y la resonancia magnética nos permite ver también el grado de atrofia muscular. Esta clasificación no se puede evaluar por ecografía. Se podría analizar con tomografía computarizada. En mi opinión, es más difícil. No sé en Latinoamérica, pero en España es poco frecuente la utilización de la tomografía computarizada para el estudio de las lesiones del manguito rotador, a diferencia de otros países como Francia. Y no tenemos experiencia en ello, mucha experiencia. Estamos acostumbrados a ver esas lesiones con resonancia magnética. Y desde luego, la prueba de imagen óptima para esta clasificación es la combinación de resonancia magnética con artroscopia. Perfecto. Por acá tengo una pregunta adicional, pero que se me escapa. Esta clasificación se propone, o sea, definiendo con esta clasificación, ¿sabemos un poco del pronóstico? Sí, sin duda, es muy importante en cuanto a pronóstico. Sabemos que hay factores que es el tamaño y el número de tendones. Las roturas, cuanto más grande tienen, peor pronóstico. Esta información nos la proporciona esta clasificación. En segundo lugar, sabemos también que aquellas roturas acompañadas de atrofia o de infiltración grasa tienen peor pronóstico, otro dato importante. Sabemos que las roturas que tienen mayor retracción tienen peor pronóstico y, por tanto, es otra de las características que tiene esta clasificación. Y básicamente son estas, porque en cuanto a la localización, las roturas del manguito posterior y superior y las roturas del manguito anterior son completamente diferentes en cuanto a etiología, pero sí que tenemos de las 5 características que contempla la clasificación, 3 orientan acerca del pronóstico, con lo cual sí que tiene mucha utilidad como valor pronóstico. Creo que hay una pregunta ahí acerca de las roturas sin intersustancia, si es una indicación quirúrgica o no. La verdad es que es una excelente pregunta para la cual yo no tengo una buena respuesta, porque yo en algunos casos he reparado esas lesiones, sobre todo en lesiones muy amplias, y lo que les he hecho es darles un punto intentando solidarizar las dos capas, pero no ha sido posible. No, aquí, mira lo que sale aquí. No ha funcionado. Ya te voy a decir lo que sale. Maximiliano Ralandeta ha iniciado la función de compartir pantalla. Ok, lo tengo ahí, pero todavía no me sale la imagen. No sé por No sé si, creo que para ganar un poco de tiempo saltemos esa charla un momento hasta que podamos solucionar el problema técnico. ¿Y qué les parece si presentamos el caso de Bachir y vamos resolviendo una serie de preguntas que están colocándose en el chat? Entonces, Bachir, por favor, si es que sigues adelante por ahora con tu presentación. Perfecto. Ahí estamos viendo ya tu presentación. Lo que no tengo es audio.
No tenemos audio, Bachir, no sé si alguien lo está oyendo. No está, pero sí está con el micrófono activado. Bachir, no te escucho. Lo que podrías hacer es ir sin los audífonos inalámbricos, probablemente eso es lo que está trabando el sonido. Me hacen otra pregunta por acá en el chat, me preguntan para Emilio si es que con esta clasificación tenemos una idea de a quién le va mejor con una doble fila y a quién le hacemos fila simple. Buena pregunta también. Lo que tenemos en cuanto a doble fila y lera simple es que es verdad que clínicamente, biomecánicamente, histológicamente, los resultados favorecen la doble fila. Clínicamente no hay diferencias entre unas y otras. Sin embargo, hay algún estudio que concluye que la tasa de rotura postoperatoria es menor con una doble fila. Y estos datos aplican a lesiones moderadas o grandes del manguito rotador en cuanto a tamaño. ¿En qué sentido podría ser utilidad esta clasificación? En el sentido de que una rotura pequeña, un grado 1 de espesor completo, se podría tratar conservadoramente, se podría tratar con una hilera. Una rotura mayor, C2, C3 o C4, debería teóricamente tratarse con hilera doble. Es muy interesante la pregunta esa, porque también depende del patrón de la rotura. Hay veces que en roturas en L o en L reversa hay que hacer necesariamente una hilera simple, o sea que también tiene sus diferencias. Y una pregunta aquí sobre si se podría definir con la clasificación una rotura como irreparable previa a la artroscopia. También es una excelente pregunta del doctor Hugo Barros. Es interesante esto porque teóricamente no podemos decir que técnicamente sea irreparable. Es evidente que una rotura masiva, la probabilidad que consigamos reparar sea menor que una rotura más pequeña. No podemos decir que sea irreparable técnicamente, pero sí podemos decir que no está indicada la reparación. Por eso, en una rotura con una atrofia grasa grado 3, 4, Goutallier, no estaría indicada una reparación, o una rotura del subescapular con subluxación anterior de la cabeza del húmero, tampoco tendría indicación de reparación. Entonces, técnicamente no proporciona toda la información para saber si la vamos a reparar o no, pero sí nos dice qué roturas deben repararse y qué roturas no deben repararse. En ese sentido, es muy importante porque nos da indicación acerca de cuáles son las indicaciones de cirugía o de no llegar a una indicación quirúrgica. En las lesiones parciales, intrasubstancia, me dice que acá sí son de indicación quirúrgica y si se considera cuándo infiltración, cuándo PRP. Buena pregunta a la que no tengo contestación. Ya estaba contando antes mi experiencia en roturas intrasustancias. Sí que tuve una época que estuve reparando, intentando con una sutura y un nudo solidarizar ambas capas, poniéndolas juntas. Mi experiencia no fue buena. Estos pacientes no tenían luego una tasa de curación mayor. Lo que se veía en la resonancia magnética postoperatoria era un tejido cicatricial y los pacientes clínicamente no estaban bien. Muchas veces tenían problemas de rigidez y demás. En cuanto al PRP no tengo ninguna experiencia. Sé que lo están haciendo muchos compañeros nuestros,
Creo que el futuro de nuestra especialidad está en buena medida en la medicina biológica, pero no tenemos datos respecto a cómo funciona el PRP en ese tipo de lesiones. Lógicamente, entiendo que el PRP habría que inyectarlo en la rotura intrasustancia, o bien con control ecográfico, que no es fácil, o bien con control o con TAC, con resonancia magnética, que tampoco es fácil. Y luego, pues está por ver cuál es el beneficio de eso. En definitiva, no sé si alguien de los panelistas o si alguien de las personas que están conectadas al webinar tiene experiencia al respecto, sería muy bueno. Pero la verdad es que yo no tengo ninguna experiencia con PRP en eso, en estas técnicas. Bueno, ni en estas técnicas, ni en estas roturas, ni en otras tampoco. O sea que eso es una... ¿Hay más preguntas aquí? Pues sí, ¿cómo difiere el área de contacto entre una doble hilera con nudos o sin nudos versus una hilera sin nudos y tape? Otra excelente pregunta. Vamos a ver, una hilera con nudos o sin nudos, si habéis hecho alguna vez la experiencia de bien en un espécimen cadavérico, con un cadáver, o simplemente en un fantomas, de cómo trabaja una reparación con la hilera medial anudada y no anudada, os dais cuenta que no anudar la hilera medial sirve para poco, especialmente en roturas importantes. Hay que tener en cuenta que el diámetro mediolateral de la huella está en torno a unos 15 milímetros y 15 milímetros con una fijación lateral exclusivamente no podemos conseguir un buen contacto entre el tendón y el footprint y la huella. Entonces es necesario suturar la hilera medial, claramente. Desde el punto de vista, digamos, histológico, anatómico, para conseguir una buena cicatrización. Esto es cierto. Lo que también es cierto es que el anudado de la hilera medial implica un mayor riesgo de tener una rotura miotendinosa. Y esto es una complicación que yo sí que he tenido en varias ocasiones y son casos realmente difíciles de solucionar porque muchas veces no queda tendón en el cual podamos hacer la reparación. Eso en cuanto a anudar la hilera o no anudar la hilera medial. En cuanto a cintas y suturas, yo he estado, como todos vosotros, muchos años utilizando suturas exclusivamente. Llevamos unos años con las cintas. Teóricamente, las cintas proporcionan el beneficio de intentar mejorar el contacto sin producir ese corte que puede producir a lo largo a través del tejido la sutura. Pero, una vez más, y tengo experiencia, y yo he utilizado recientemente cintas, pero solo recientemente, generalmente no las utilizaba. Y cuando utilizas las cintas te das cuenta al anudar que cortan igual, siguen conformando una cuerda con riesgo de cortar el tendón. Por lo tanto, no creo que las cintas tengan una ventaja adicional en primer lugar y sí tienen una desventaja. Y es que anudar la hilera medial con cintas es complejo y queda muchas veces un nudo voluminoso que supone un riesgo de que se produzca luego interferencia con la cara inferior del acromion en los movimientos de rotaciones y de separación de la articulación numeral. O sea que no me gusta mucho la idea de utilizar cintas porque sí que suelo habitualmente anudar la hilera medial. Otra cuestión que ocurre con el anudar la hilera medial es que cuando se anuda solo la hilera lateral, la apariencia que hay en cuanto a contacto entre el tendón y la huella es mayor, porque muchas veces la hilera medial dificulta que consigamos una buena tensión de la sutura. Y eso requiere cierta experiencia técnica para poder hacer eso. Creo que tenemos la pantalla de Maximiliano ya. Sí, tenemos ahora la pantalla, pero creo que tiene que meterse en la presentación de PowerPoint, porque no la veo. ¿Ahí me ven ahora? ¿Ahí estoy? Se ve como tu fondo de pantalla, pero no veo tu presentación de PowerPoint. No ven mi PowerPoint. ¿No? No sé cómo solucionarlo. Ponle en la parte de abajo donde está compartir pantalla, dale un clic. Ya lo hice, digamos. Ya abre por tu teléfono y hablas por tu teléfono. Y ya estoy, creo, ¿no? Ya estamos con sonido con Bachir, sí. Ahí estamos con sonido con Bachir. Ya estamos. Listo, gracias. Vamos entonces contigo, Bachir. Como quieran, dale. ¿Quieres que comparta mi pantalla? Dale.
¿Alguien está todavía compartiendo? Ah, sí, Max, tengo la pantalla de Ahí está. Max. Ahí está ya sin Pero pantalla. Max, antes, buenas tardes, ¿cómo van? Vuélvele a compartir la tuya, por favor, Bachir. Ya, voy a hacerlo ahorita. Ok, ahí está mi desktop. Voy a ir. Déjame ver. Salió la... Sí, ahí estamos viendo. Ya estamos, ¿verdad? Sí. Ok. Perfecto. ¿Empiezo o Max va a continuar? Yo creo que, Max, todavía no podemos resolver el tema. Yo creo que continúa todo esto, porque estoy viendo tu correo electrónico, pero no estoy viendo tu ¿Estás viendo el presentación. correo? ¿No estás viendo la Sí. conferencia? No. Ya, En la- en la- ya, Cuando, ya voy a... cuando le das clic a compartir pantalla, te deben salir opciones de qué es lo que quieres compartir. Tienes que tener Claro. la presentación abierta en Abierta. en la computadora Sí, sí. y ahí te Sí, sale sí. de inmediato la presentación como una de las opciones. Correcto. Ya voy a compartir otra vez. Y la tengo aquí. ¿Ahorita Ahí salió? está. Sí, perfecto. Perfecto, Ahí le ahí pones está. reproducir y el momento en que la Sí, reproduzcas ya sale completo. me sale la pantalla arriba, Max, de las opciones de Zoom. Y ahorita ya estoy. Perfecto. Es que Exactamente. están saliendo dos listas de Zoom. Mira si puedes cerrar una, por eso tal vez no estás pudiendo compartir la presentación tuya. Porque hay dos opciones de Zoom. Una abajo y la de arriba. Ok. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, ahí se te escucha bien. Perfecto. Buenas tardes con todos. Emilio desde España, doctor, buenas tardes. Max desde Argentina, Byron desde Quito, yo estoy aquí en Guayaquil, encerrados todos. Espero que todas sus familias estén bien. Doctor Naula, profesor, buenas tardes. Realmente quería escuchar antes la parte que le correspondía a Max para escuchar lo de la descompresión. Pero bueno, voy a hablar ahorita un poco de lo que me tocó a mí en presentar un caso que sea un poco problema. Voy a hablar rápido, no quitar mucho tiempo para que no se haga aburrido. La reruptura de manguito rotador y la cirugía de revisión de la misma, una experiencia clínico-quirúrgica con un caso. En estadística general, 2018-2019 tuvimos como grupo 346 cirugías, 250, 221 rodillas, bajamos a 140, hombro 94, bajamos a 75, tobillo de 14 a 17, caderas de 11 a 5, muñeca 5 a 2, codo 1 y 2. Realmente la práctica del hombro está al 60% del global de nuestras artroscopías. Como habló el doctor Emilio antes, sí tenemos esa topografía y realmente de las lesiones y del grado de lesión, realmente sí, Paté en la parte sagital ha hecho una buena topografía de la clasificación de la lesión y es la que nos gusta usarla mucho, pero no tenemos más que ese corte de resonancia sagital que a veces no da este detalle, lo complementamos transquirúrgico dando la lesión anatómicamente qué amplitud tiene, ¿verdad? Y también tenemos la retracción del supraespinoso, la retracción muscular que también había mencionado el doctor Emilio, y sí, esa verdad en qué grado está, si está en situ, ya está grado 2 por la cabeza articular o ya está por la glena. El setting personalmente mío es de cúbito lateral, así lo aprendí y sigue desarrollándose y mejorando la técnica, la seguimos usando. Utilizamos ya una tracción con su kit de tracción que es el biomecánico, digamos el electromecánico, hidráulico, el Spider. Empiezo con 45 grados y si es manguito cambio a 30 grados. Utilizo 3 cánulas, 4 portales, anestesia general con bloqueo. La presión arterial casi siempre en el equipo pedimos que esté en 160, 90, 50. Esa es una demarcación anatómica que es a la primera clase que aprendí en hombro con el profe, con los cursos que también uno va, y esa no cambia y no tiene que cambiar porque nos ayuda mucho. Los portales, tenemos el portal posterior de visión, el anterior, que es accesorio de trabajo, el lateral anterior
y después cambio la cámara al lateral posterior donde está la segunda X, ¿verdad? La cirugía de revisión del manguito rotador, ¿es un desafío? Sí. La ruptura del manguito rotador es considerada como masiva, realmente, proporcionalmente y con el equipo que trabajamos, sí, ya la estamos considerando como una masiva. Lanzo el caso. Paciente femenina, 58 años de edad, con un cuadro clínico de 1 año de evolución, dolor, limitación funcional, en especial en el gym. Es una señora que todavía hacía ejercicio, hacía actividad deportiva. Refiere caída el 31 de diciembre del 2018 sobre el brazo o sobre el hombro izquierdo, me imagino que apoyando, que le causó dolor de alta intensidad. No evoluciona ese dolor, no se le quita, fue atendida por especialista, que al inicio se le manda una terapia física, no hubo mejoría, se le propone cirugía, reparación artroscópica del manguito rotador el 16 de febrero del 2019. La paciente cursa 3 meses postoperatorio, limitación funcional y dolor intenso. El caso nos llega el 23 de mayo, hombro súper difícil para examinar, la flexión anterior activa hasta 80 grados, no se mantiene, drop arm. Abducción no llega a 50 grados y no mantiene, se cae el brazo. El examen pasivo, limitación multidireccional, no podíamos alzar el brazo. La resonancia era pobre, ya van a saber por qué, porque teníamos un implante metálico que daba estallo y tenemos esa radiografía. Como vemos, tenemos buena articulación, tenemos una ancla bien puesta, pero no tenemos rango de movilidad, ni pasivo ni activo. Nosotros utilizamos la escala de UCLA, la que es hecha por el Dr. Schneider en SCOI, en el South California Orthopedic Institute, y esta valora el dolor, función, flexión, fuerza muscular y satisfacción del paciente. Realmente esta paciente súper mal. Dolor fue intenso, 1. Función, 1, porque solo puedo utilizarlo casi nada. Y no tenía flexión anterior activa, tenía 2, la fuerza muscular casi nada, 2, y no estaba satisfecha de su hombro. Entonces ella tenía 4/35. El diagnóstico lo dimos sin tener una resonancia, una imagen más profunda, una ruptura del manguito rotador más capsulitis adhesiva. Las literaturas, en libros, el Arthroscopic Transosseous Rotator Cuff, que es del doctor Cimelli, Alessandro Castaña, del 2018, ellos en el capítulo 9 hablan de revisión del manguito rotador, mencionan la ruptura recurrente del manguito rotador previamente reparado abierto artroscópico, no hablan de cifras de su serie, pero sí hablan de otras publicaciones que hay cifras desde el 10% hasta el 94% de ruptura o revisión de manguito rotador. Ellos lo resolvían con una cirugía transósea, con la técnica transósea. En otro libro, que es la artroscopía quirúrgica de McGenty, donde está el doctor McGenty, Burkhardt, Jackson, Pocotón, en el capítulo 35 hablan de rigidez en hombro, postquirúrgico como postraumático. Pero la parte postquirúrgica de los hombros rígidos postquirúrgico mencionan que eso tiene una alta predisponibilidad que sea un factor la ruptura recurrente del manguito. Y hablaron en su serie, en los pacientes de ellos, del 6 al 20% de incidencia de esa lesión de nuevo. En el libro de Management of Failed Shoulder Surgery, de Giuseppe Milano e Andrea Grasso, en los capítulos 27, 28, 29, fracaso de la reparación abierta o artroscópica tuvo un porcentaje de 6 al 40%. Y ellos hicieron un estudio un poco más, dando causas de esos fracasos a 2 factores, biomecánicos como biológicos. Y la resolución siempre fue una cirugía artroscópica de revisión, pero ellos hacían o doble fila o aumentación. Las publicaciones hay muchas. De los que más han publicado es Galatz. Pero Harriman, desde el 91, podemos ver que ya había una reincidencia de ruptura. El 2004, Galatz, Klebs, Bishop, Black, llegaron a tener porcentajes de muy bajos, el 10% hasta el 90% de incidencia de reruptura o ruptura postquirúrgica.
En nuestra serie, 2017 tuvimos 82 hombros, 2018 94, 2019 75 hombros, el 2020 hasta el 13 de marzo que nos encerramos 17 hombros. De estos hombros el 60% eran manguitos rotadores, estamos hablando alrededor de 50 manguitos por año. La reruptura más revisión, tuvimos un caso de nuestra serie en tener el placer de volver a revisarlo nosotros. Tuvimos capsulitis y mala evolución, 3 casos, no sabemos el destino, se nos perdieron, tal vez alguien de los colegas que nos están escuchando lo terminó resolviendo. Tuvimos fracaso, 2 bancar, un futbolista profesional que regresó a la pretemporada a la 3ª semana y otro por accidente de moto volvió a luxar uno de los 2 hombros que él se le había operado. Pero al año estamos recibiendo alrededor de 5 casos de revisión, no nuestros. Como les dije, pudimos revisar uno nuestro. Y esos dan un 6% del total de hombro que operamos y el 10% total de manguitos que operamos. La polémica. 3 meses, 3 semanas de postoperatorio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La propuesta y la controversia del equipo. Continuar con más terapia física tiene solo 3 meses y medio. Devolver el paciente al centro hospitalario, que lo vea su cirujano primario, o proponerle una cirugía de revisión. Realmente ya era un paciente con capsulitis. No había manera de que nosotros podemos dirigir la terapia física. Y ya estaba con nosotros. Entramos a quirófano, vamos a pensarlo. La referencia al doctor Stephen Schneider, que personalmente y el grupo también lo consideramos de los número 1 en el mundo, en SCOI menciona que en su práctica la ruptura recurrente es considerada como una ruptura masiva y dirigida antes del año a una cirugía de revisión. Le propusimos una rotator cuff revision surgery. ¿Te parece si paramos ahí para hacer un poco de discusión en el grupo? Dale, dale. Okay. Mi primera pregunta para el panel sería, con este paciente, a ese tiempo de postoperatorio, ¿qué examen consideran ustedes útil para diagnóstico de rotura? Artrotomografía, resonancia magnética, ¿cuándo la una, cuándo la otra? O eco. ¿Cuál examen pedirían ustedes? No sé si Emilio, Max, Víctor pueden opinar. ¿Yo puedo opinar? Sí, por supuesto. Mi procedimiento diagnóstico de elección es la resonancia magnética y en caso de duda, artroresonancia magnética. Ocurre que en pacientes intervenidos de una rotura de manguito rotador que no tienen una buena evolución clínica, les podemos hacer una resonancia magnética y en esta resonancia magnética la zona de inserción, hay tejido cicatricial y no se ve con precisión y por eso podemos necesitar artroresonancia magnética directa y es la prueba que yo suelo utilizar. No utilizo tomografía computarizada y luego siempre utilizo radiografía porque me permite ver mucho mejor la situación del hueso en caso de artropatías más o menos evolucionadas. Perfecto. Emilio, compartí antes la imagen de la radiografía y era un implante metálico. La resonancia, y como dice exactamente, ¿no? La zona de la inserción donde están puestos los nudos, los hilos, siempre va a salir una imagen infiltrativa en la resonancia. Y en este caso no dio nada, no es ni significativo poner una foto de la resonancia, y por eso se nos hizo más complejo y más polémico el caso, Byron. La resonancia que teníamos era un estallo. La siguiente pregunta que haría yo es, ¿cómo clasifican ustedes la rerrotura? Porque hay mucha discusión en cuanto a cómo clasificar una rerrotura. Cuando la clasificamos que en efecto es una rerrotura y cuando decimos no, esto está cicatrizado parcialmente, pero no es una rerrotura. ¿Cuál es ese límite si tuviéramos una resonancia óptima? Te voy a responder yo primero y para que el resto continúen. En literaturas y en experiencias grandes tal vez, el doctor Schneider consideró que la reruptura del manguito por efecto de la cicatrización se debe de considerar como si fuera una masiva tal vez en grado 1 siempre y cuando sea cerca al sitio de inserción.
y por eso otro grupo no la repara a una reruptura sin aumentación. Aunque sea parcial, él considera que hay que liberarla toda. Yo personalmente no creo que una rotura postoperatoria, una rotura deba considerarse una rotura masiva. Primero porque son conceptos completamente diferentes. Una rotura masiva implica dos hechos. Implica, en primer lugar, que es una rotura de tamaño grande y, en segundo lugar, que el tejido tiene una mala calidad para cicatrizar, como ha dicho Bashir. Eso es cierto que implica las dos cosas de una rotura masiva. Pero una rotura postoperatoria puede no ser grande, puede ser una rotura postoperatoria pequeña. Y esto lo hemos visto. Nosotros publicamos hace un par de años un trabajo de 51 roturas, revisión de roturas postoperatorias, y había roturas pequeñas que se pueden volver a reparar. O sea que no necesariamente es una masiva. La otra pregunta que quisiera ponerles en consideración es, con este paciente ya de 56 años me parece que tenía, es activo, tenemos un diagnóstico probable de una rotura, y parece que está cursando ahora además con un hombro congelado. ¿Cuál es el límite de la fisioterapia en este paciente? ¿Cuándo seguir? ¿Cuándo parar? No sé, Max, si quisieras opinar al respecto. ¿Estás con el micrófono silenciado? La Perfecto. verdad que ahora sí. Ahora sí te escuchamos. La verdad que la kinesioterapia va a depender un poco de lo que el paciente tolere, porque no tiene demasiada utilidad terapéutica más que analgésica, digamos. Entonces, yo no confiaría mucho en eso. A los 50 años, esa es la edad. Sí. 56, ¿sí? Es muy joven el paciente, ¿no? Si tuviera 75, por ahí uno apostaría a otras alternativas, pero a esa edad, demasiado joven. Yo creo que la fisioterapia tiene dos factores que para mí me dan mucha información. Es, primero, si el paciente está progresando o no. Este caso, lógicamente, claramente es posiblemente una rotura postoperatoria y además tiene una rigidez en el hombro. Queremos tratar su rigidez y que mejore su movilidad. Entonces, hay dos factores, como decía, que para mí son críticos. Uno es si el paciente durante la fisioterapia percibe y objetiva que está mejorando la movilidad, yo creo que debe continuarse con fisioterapia, en primer lugar. Pero en segundo lugar, aquel paciente que a los 6 meses de la cirugía no ha mejorado, no tiene ningún sentido continuar con él. Entonces, si el paciente no está mejorando con fisioterapia, independientemente del tiempo que lleve, hay que hacer un procedimiento quirúrgico. Y en segundo lugar, aquel paciente que transcurrió 6 meses de la cirugía, si se continúa sin mejorar la movilidad, también hay que intentar ganar movilidad por otros medios. Esos son los factores que yo manejo. Aquí hay una pregunta interesante en el chat y dice, bueno, ¿cuándo en el dolor postoperatorio persistente, cuándo le dan ustedes valor a una infección? ¿Cuándo ese dolor postoperatorio que no cede se debe probablemente a un propinobacterium o algún otro bicho de estos? ¿Cuándo creerían ustedes que, o cuáles son los exámenes que hacen, cuál es el paciente que se encamina como para pensar en ese diagnóstico en una persistencia de dolor postoperatorio? La verdad que si uno piensa en una infección por Propionibacterium magnae, el diagnóstico tanto clínico como de laboratorio es complicado. Es un poco más, siempre las infecciones son complicadas, ¿no? Pero es un poco más simple si es un germen de los habituales, porque te moviliza más la PCR o la eritro. En cambio, el Propionibacterium es como un escondedor, es bastante más difícil. Nosotros en los pacientes en los que tenés un dolor, digamos,
cuando vos tenés un estáfilo, el paciente explota en algún momento, ¿no? Claro. Tiene pus y se siente mal y levanta fiebre, y el dolor es insostenible. En cambio, el Propionibacterium es como más sordo en todos los sentidos y es más difícil de cultivarlo. Necesitas un cultivo que dure por lo menos 2 semanas para estar seguro. Así que el Propionibacterium es un problemón. Incluso hay varios trabajos que hablan sobre el aislamiento del Propionibacterium en artrosis de hombro o en otras patologías sin saber bien cuán patógeno es. Así que ahí no hay muchas guías que uno pueda tomar, ¿no? Esa es una gran pregunta que hizo Hugo Senes. Pero siempre que un paciente te anda mal y que el manguito no consolidó y está muy dolorido y la cosa no mejora, es una de las alternativas, ¿no?, a considerar. Perfecto. Continuemos con el caso para no alargarnos más, Bachir, si eres tan amable. Dale, sí, estoy totalmente de acuerdo con Max, porque si fuera otro germen, a veces es fácil, pero esos escondidos te complican el panorama total, hasta ni fiebre a veces dan. Bueno, fuimos al quirófano, artrolisis cerrada. Jorge, buen día, estamos con tu mamá, aquí está dormida, mira, sola, le suelto el brazo, mira hasta dónde le ya estaba pegado. Mira hasta dónde le llegué. Voy a intentar pasarlo rápido, súper suave. La artrolisis, bien poco a poco para no lastimar más tejido. Multidireccional, esa es la flexión anterior. Acabo de liberarlo y hace todo. Pero esa capsulita está hecha a costa de un manguito que no ha permitido que el mango se mueva. Y la rotación externa, bueno, continúe con el resto de movimientos. Metemos el lente y tenemos esta imagen. Vemos desde abajo, desde articular, cómo está separado. Ahí está, tenemos el bíceps ahí, la cabeza. Glena y cabeza no tenemos lesión de cartílago para nada. Esta es la esquina posterior superior, ahí podemos ver, es un hombro izquierdo y hasta acostada de derecha, estamos mirando de atrás, ahí se ve el inicio de la cápsula y del tendón infra. Delimitamos desde articular, fuimos a la parte bursal y esta es la cara bursal. Ahí podemos ver el tejido, podemos ver la esquina anterior superior del supra, como está levantada. Tenemos esos tejidos. Empezamos a limpiar y vemos cómo está separado el mango. Empezamos a retirar los puntos poco a poco y comer con pinza de menisco el borde libre del tendón, no estaba pegado para no perder tendón. Y cuando terminamos se puede ver cómo estaba la superficie ósea con una fibrosis que no ha permitido que se pegue ahí tal vez completamente el tendón. Empezamos a hacer una cruentación del hueso. La hago manual en esos casos, no la hago ni con burro, ni con pauras, ni con nada, la hago con esa imagen, con esa separación, simple o doble fila, para no perder mucho tiempo. ¿Qué haría Emilio? Yo quisiera si a este paciente ya lo vas a revisar, ¿quiénes de ustedes hacen primero la artrolisis cerrada y, o sea, la movilización de hombro cerrada y luego van a reparar el mango? ¿Y quiénes no le hacen nada y aprovechan la oportunidad para hacerle una liberación controlada y además repararle el mango? Sí, ya lo tengo. Okay. Muy bien, es una gran pregunta. En primer lugar, para todas las roturas de manguito rotador con rigidez asociada, yo hago, antes de la reparación, una liberación 360 grados y la hago bajo visión artroscópica, simplemente porque creo que así controlo mucho mejor dónde hago yo la capsulotomía y ese componente inflamatorio que puede acompañar el desgarro lo minimizo. En segundo lugar, cuando es una rotura posoperatoria aún más, porque puede ocurrir que parte de la reparación que hicimos en su día esté cicatrizada y con una manipulación cerrada previa a la revisión quirúrgica rompamos esos tejidos, con lo cual siempre eso. Además, es muy frecuente en la cirugía de revisión que encontremos en el espacio subacromial mucho tejido
cicatricial que causa adherencias entre la cara bursal del manguito y el espacio subacromial. Eso se puede tratar con artroscopia mucho mejor que con manipulación. Esa es la primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, yo creo que es una rotura postoperatoria. Creo que hay que quitar primero las roturas, como muy bien ha hecho Bashir. En nuestra experiencia, la infección en la rotura del manguito rotador, y vuelvo a la serie que tenemos publicada, no encontramos ningún caso de infección, pero sí que es verdad, como comentaba Max, que es muy difícil identificar el propioni, y por eso hay que hacer en todos los casos un cultivo, y en este caso, como ha hecho Bashir, hay que retirar las suturas, y estas suturas, antes de poner profilaxis antibiótica, mandarlas a cultivar. Y en segundo lugar, la rotura no es muy importante, la calidad del tendón aparentemente es buena. Yo le haría una nueva reparación en doble hilera, en doble fila. Perfecto. Byron, Sí, sí, Emilio, realmente yo hago la 360, hice la 360, limpié el tejido que estaba subacromial, pero siempre aprendí a manipularlo por el rango y la amplitud dormido antes de entrar con el lente, porque muchas veces uno hace la 360, pero esa longitud no la logró tal vez el subescapular o el pectoral, y siempre la flexión anterior es la que más molesta. Y en este caso, la paciente decidimos ya en el transquirúrgico irnos a doble fila. Y empezamos porque siempre teníamos en cabeza, en mente, desde el libro del doctor Levine de la edición del 2007, que la doble hilera va a dar un mayor contacto para tener una mejor cicatrización. Empezamos con la doble hilera, primera ancla anterior medial, ¿verdad? Ahí está. Otra anterior medial, no las puse muy cerca al cuello anatómico, al borde del cartílago, porque quería traer más tejido al lateral. Pusimos 2 anclas, tenían 4 cabos cada una, 2 suturas, fuimos pasándolas de posterior a anterior. Ahí se ve cerca el infraespinoso que estaba pegado bien. Con la manipulación que le hice no se lo lastimé, logré que esté todo bien, el subescapular lo mismo, y fuimos pasándolos por pinza pasadora de sutura a gusto, de atrás hacia adelante, hicimos los nudos, 4 nudos mediales, y recuperamos las 8 hebras y pusimos 2 anclas laterales sin nudo, una anterior y una posterior. Y tuvimos la esquina postero superior con ese aspecto, la esquina antero superior de este aspecto, el aspecto lateral cubierto total, todo el mango, no se ve el footprint, no se ve el ancla que tenía puesta. Tenemos esa visión articular, tenemos tapado toda la cápsula hasta la cabeza articular. A la izquierda así estaba, a la derecha así terminó, a la izquierda así estaba, así terminó. La fisioterapia que empezamos con ella fue directa. Al siguiente día del alta que se le dio, se fue a hacer terapia pasiva asistida durante 3 semanas. Al mes y 14 días, bueno, le salió propaganda ahí al sitio de terapia. Esa es una abducción a mes y 14 días, ¿no? Vamos a ir a flexión anterior, mes y medio. Mes y medio, ¿verdad? Más arriba que pueda. Perfecto, no llegábamos para nada a esos. Vamos a la flexión posterior. Flexión posterior, eso en mes y 14 días. La paciente está satisfecha, sí, pero miren, esa es la satisfacción nuestra. 6 meses y 20 días del postoperatorio, el 23 de diciembre, trayéndome regalo de Navidad, tengo este hombro con 3 libras acostada, ¿verdad? Perfecto, y vamos a verla de pie. 6 meses postoperatorio con 20 días. Por favor, abducción, hombro izquierdo, completa, y baje hacia adelante. Muy bien. Perfecto, los 2 brazos ahorita, mismo movimiento, muy bien, y baje hacia adelante. Perfecto. Ahorita flexión anterior hacia adelante y baja a los lados. Más arriba, más, y baja a los lados. Muy bien. Por favor, póngase de lado. ¿Ya? Flexión posterior, hacia atrás, más. Muy bien. Regresa, hacia adelante. Muy bien. Hasta 90 grados. Perfecto. Vuelva otra vez hacia atrás.
Muy bien. Perfecto, se le Y ve tenemos muy la bien. rotación interna. Al cruzar los brazos, ella ya puede tranquilamente ser independiente con toda su actividad. Una de las cosas difíciles de cuando hay Perfecto. revisión de mango como... Realmente sí, fue un programa intenso de fisioterapia, inmediato, pasiva asistida, como aprendimos con el profe, con los maestros también. Durante 3 semanas se lo activó, a la 4ª semana asistido, al mes y medio empezamos a hacer más activo propio o propio activo, sin peso, intentando de ganar más rango, más rango, más rango. Ella prácticamente demoró 3 meses y medio con terapias, haciendo alrededor de 70 terapias y logró salir bien. Tenemos fuerza y tenemos rango completo. Muchas gracias. Muchas gracias, Bachir. Sí, justo ya iba mi comentario. Cuando hay capsulitis adhesiva y además hay una lesión de mango, es un poco difícil el manejo de la fisioterapia, pero siempre debería ir orientado hacia el manejo de la capsulitis, porque si no la cirugía pues no va a servir de nada. Sí, con la doble fila, y que yo la segunda fila no la pongo muy apretada para no hacer compresión y no necrosar el tendón, pero aún así tengo 4 anclas puestas, tengo 4 nudos, agarrado lateral, no me va a dar miedo movilizarla. Activo no, para que no haya el traction movement o el impulso, pero que sí le muevan, sí, porque la capsulitis me va a hacer mi piedra de cabeza en el zapato. Entonces sí quiero que la movilicen al siguiente día de la cirugía, pero sí, pasivo asistido. Ella no tiene que mover nada durante 3 semanas. Y después de la 3ª semana, sí, mueves y te ayudan y lo que quieras. Byron, Sí, claro, dime, Víctor. yo creo que nos estamos, como cirujanos de hombro, perdiendo un detalle importantísimo para la valoración del postoperatorio. La ecografía musculoesquelética nos permite a nosotros poder valorar nuestras reparaciones. Estoy tratando de incorporar a los esquemas postoperatorios una valoración de ecografía musculoesquelética al mes, al segundo mes, al tercer mes. Justamente porque en ese periodo hay pacientes que muchas veces se caen. Puede haber una rotura, como lo dice Emilio, pero definitivamente yo he tenido pacientes que se han caído después de la 6ª semana, se ve que se rompió, pero clínicamente están muy bien, no hay para qué tocar a ese paciente, hay que mejorar los estabilizadores de la escápula y con eso van adelante. Y obviamente no necesitas hacer un procedimiento. En cuanto a la capsulitis adhesiva, hay un trabajo que me orientó muchísimo, que es el triángulo subcoracoideo. Este trabajo lo presentaron, creo, unos japoneses que hablan sobre este triángulo. Cuando tú tienes el triángulo lleno, que el triángulo subcoracoideo en resonancia corresponde al intervalo de los rotadores. Cuando tienes el triángulo subcoracoideo lleno de tejido fibroso, no hay maniobra conservadora que mejore esas circunstancias porque siempre va a regresar. Tú le haces manipulación cerrada y definitivamente no mejoran. Entonces, es un patrón para poder tener en consideración. Gracias. Interesante, gracias. Vamos con la presentación de Max, veamos si finalmente la podemos hacer. Dejemos de compartir Gracias, pantalla, Byron. por favor, Bachir. Muchas gracias. Ya la voy a sacar. Vamos a... Byron, tú me puedes sacar Eso, sácame, perfecto. Ya dejé de compartir. Vamos a ver Ok. si lo puedo hacer yo ahora. Y si no, lo hace Víctor. Ahorita estoy con la computadora de Víctor, pero ahí la podrías ir narrando tú si gustas. Perfecto. Entonces, Solo, Max, tienes que decirle al doctor, a Víctor, que salte, por favor. claro, a la que sigue. yo te digo siguiente y vos pasás. ¿Qué te parece, Víctor? Dale. Bueno, yo voy a hablar sobre descompresión subacromial y la verdad que la descompresión subacromial ha tenido un recorrido en los últimos casi 100 años. Y es Cotman el primero que habla en el año 34, siguiente en su libro, sobre la importancia de no realizar una descompresión subacromial cuando uno repara el manguito rotador. Siguiente, Víctor. Siguiente. Y Cotman nos dice que el ligamento coracoacromial es una estructura con una función fundamental y no debe ser seccionado en ninguna cirugía del manguito rotador.
Sin embargo, la acromioplastia tiene una historia larguísima, desde la resección acromial, que se realizaba desde la década del 50 hasta las últimas publicaciones en la década del 70 siguiente. Y llamativamente, obviamente, son artículos de la época. Hoy no resistirían ningún tipo de análisis por el tipo de método científico que tienen, pero reportaban resultados satisfactorios para cierto grupo de pacientes con una tendinitis crónica del hombro. Imagínense hoy lo que sería realizar una acromionectomía, sacarle todo el acrómio a un paciente. Siguiente. Sí, es sin duda el trabajo de Nier el que cambió la historia en el año 1972 siguiente, y este sí que es un trabajo icónico, y la verdad que fue un antes y un después en la cirugía del hombro, porque la relación entre fricción subacromial, lesión del manguito rotador por una causa extrínseca, y la clasificación de Nier en los 3 grados de la patología del espacio subacromial marcaron la cirugía de los siguientes 30 años por lo menos en el hombro, y uno tenía artículos que hablaban sobre descompresión subacromial, técnica de cómo hacerla, incluso la clasificación de los 3 tipos de acromion que propone Vigliani, que era el sucesor de Nier en su momento, en la década del 80. ¿Y por qué hacíamos la acromioplastia? Y bueno, básicamente se propone que la acromioplastia aumenta el espacio subacromial, evita la fricción, descomprime el manguito, y previene la progresión de la enfermedad. Nosotros, la última vez que hicimos una acromioplastia fue en el año 2006. Desde el año 2006 a esta parte, a razón de 600 hombros por año, más o menos, que se operan en el servicio. Volví atrás, Víctor, un segundo. No encontramos desde el 2006 a la fecha nunca un paciente con clínica suficiente o justificativo suficiente para entrar en el hombro y hacerle una acromioplastia. La primera vez que yo, siguiente, Víctor, la primera vez que yo me enteré de médicos que estaban haciendo reparaciones de manguito sin acromioplastia fue en el año 2000 en una American Academy, y lo interesante es que muchos creen que dejar de hacer una acromioplastia es un gesto de los artroscopistas. Sin embargo, los primeros que hablan de reparar el manguito sin acromioplastia son cirujanos a cielo abierto, y este es el primer trabajo que yo tuve conocimiento en la década, en el año 2000, en una academy, donde aparecen poquitos pacientes, 20 con acromioplastia y 20 sin, siguiente, y donde los autores concluyen que la acromioplastia inferior no alteraba el resultado final ni la tasa de ruptura después de la reparación de un manguito rotador. Cirujanos que hacían esto a cielo abierto, no cirujanos artroscópicos. Siguiente. Este es un trabajo, el primero de una serie de trabajos que saca el grupo de Madsen, que está publicado en el Clinical Orthopaedics en el año 2001, y lo mismo, siguiente, presentan un grupo de pacientes a los que le reparan el manguito rotador sin acromioplastia, también a cielo abierto, en este caso con un mini abordaje, pero a cielo abierto, y como no tenían un grupo control, toman como grupo control un grupo de pacientes que estaba publicado por otros autores y comparan sus resultados con los de los que estaban previamente publicados, siguientes. Y si bien es un grupo chiquito también de pacientes, entre este trabajo de Madsen y el de McKee no encuentran diferencias significativas, siguientes. Unos años después, en el año 2005, pasan de 27 pacientes a 96 y encuentran los mismos resultados, siguiente, y después lo terminan publicando en el Journal of Bone en ese año con 61 pacientes, donde encuentran que no hay diferencia entre sus pacientes a los que no le habían hecho acromioplastia con respecto a los resultados de otro estudio, que era el de McKee, donde sí habían hecho una acromioplastia. Siguiente. Siguiente. Y a partir de la década, a partir del 2000 empiezan a aparecer los trabajos parecidos, pero artroscópicos ya, randomizados, de alrededor de 50 pacientes cada uno, y este es uno de los primeros de los que yo tuve conocimiento, que es de Garzman, del año 2004, siguiente, donde compara un grupo con y sin acromioplastia, ya todo artroscópico, grupos similares, sin diferencia, siguiente,
y Garzman concluye lo que venimos viendo hasta ahora, que no hubo diferencias significativas entre ambos grupos, con y sin acromioplastia, siguiente, y que la acromioplastia la verdad que no tenía efectos en el resultado posoperatorio, siguiente. Y a medida que avanzamos, este es un trabajo en el artróscope en el año 2012, de nivel 2 ya. Sí, pasá. Y este lo que hace es analizar 120 pacientes que tenían una ruptura pequeña del manguito rotador, todas reparables, sin un SPUR muy significativo, siguiente, con grupos similares, tanto el que tenía como el que no tenía acromioplastia, siguiente, y los autores llegan a la conclusión que la reparación del manguito rotador en rupturas pequeñas o medianas tiene el mismo resultado si le haces o no le haces la acromioplastia, siguiente. Y ya trabajos con un poco más de evidencia, siguiente, como esta revisión sistemática de nivel 1, que ya incluye 376 pacientes, concluye que en la literatura no hay evidencia de que la acromioplastia tenga alguna función o tenga alguna ventaja en la reparación de manguito rotador. Siguiente. Para complicar un poco más las cosas, en el año 2009 aparece un trabajo siguiente que compara la bursectomía sola con la acromioplastia en un grupo de pacientes. Eran pocos pacientes, 50 pacientes, sin embargo también dicen que les da lo mismo hacer la bursectomía que hacer la acromioplastia. Entonces los autores proponen, esto no se desprende del trabajo, pero lo proponen, de que el síndrome de fricción subacromial en realidad es un problema degenerativo del tenón y no un problema extrínseco como proponían Nir y sus seguidores. Siguiente. Y este es un trabajo ya más interesante porque es mucho más nuevo, del 2018, con otro nivel de evidencia. Es un trabajo que se hace en Inglaterra. En 32 hospitales, 51 cirujanos estaban metidos ahí, y hacen un trabajo prospectivo randomizado con 100 pacientes a los que le realizan descompresión, 100 pacientes a los que le realizan una artroscopía, pero sin descompresión, es decir, una artroscopía diagnóstica, y 100 pacientes en los que no hacen nada, ni siquiera un protocolo de rehabilitación formal. Siguiente. Y lo que descubren, siguiente, es que si bien aquellos pacientes que fueron operados estaban un poco mejor que los pacientes que no se operaron, no hubo una diferencia clínicamente significativa, y que entre aquellos pacientes que tuvieron una descompresión subacromial y los que tuvieron solo la artroscopía para mirar el hombro y nada más, no hubo diferencias, es decir, la descompresión subacromial no tenía beneficios. Entonces ponen en duda la necesidad de hacer una descompresión subacromial. Siguiente. Nosotros tenemos varios trabajos publicados en la literatura y en ninguno de ellos aparecen la acromioplastia asociada a ninguna reparación del manguito rotador, porque nosotros desde el 2006 que no hacemos. Siguiente. Este es un primer trabajo en la revista argentina, este es un segundo trabajo, de ahí aparece el doctor Hugo Barros, que es de Ecuador. Siguiente. Y estos trabajos también que aparecen en American Journal of Sport Medicine. Siguiente. Y este en el Arthroscopy. Y una de las cosas interesantes que tenían estos trabajos, y que yo creo que por eso pegaron en el comité editorial para ser publicados, es que justamente no había descompresión subacromial asociada a ninguno de estos procedimientos. Siguiente. Sin embargo, si la acromioplastia aumenta el espacio subacromial, evita la fricción, descomprime el manguito y previene la progresión de la enfermedad, ¿por qué no hacerla? Yo no considero a la acromioplastia como un pecado, considero que falta evidencia que justifique realizarla. Siguiente. Y la verdad que el gancho, que es lo que peor le haría al manguito, se ve muy poco en las rupturas de manguito rotador. La gran mayoría son tipo 2, el 71%, quiere decir que el gancho es algo más degenerativo que algo constitucional en el manguito rotador. Siguiente. Este trabajo, que es viejo, del año 95, muestra, siguiente, hecho con un film que mide presión, obviamente es cadavérico. Siguiente, descubre que la descompresión subacromial disminuye muy poquito la presión en el espacio subacromial, por lo tanto, no sé si descomprime todo lo que nosotros creemos. La siguiente. Y además
no previene la progresión de la enfermedad. Hay varios trabajos que dicen que con o sin acromioplastía la progresión de la enfermedad es la misma. Siguiente. Este es un trabajo más nuevo del acta ortopédica, un trabajo escandinavo que muestra claramente, siguiente, del 2016, que la acromioplastia no tiene ningún beneficio a largo plazo en la protección del manguito rotador, es decir, si se va a romper, se va a volver a romper, y si el manguito se va a romper, le hagas o no acromioplastia, se va a romper igual, ahí no hay diferencia. Siguiente. Este es un trabajo interesante porque a pesar de que la literatura no avala la descompresión subacromial, ni aislada, ni cuando uno repara un manguito rotador, en este trabajo, cuando le preguntan a los médicos, este es un trabajo que lo que hace es hacer una encuesta a los médicos y le pregunta ¿cuánto ustedes hacen descompresión subacromial? Solamente el 4,5% no hace descompresión subacromial. La gran mayoría de los médicos hacemos descompresión subacromial. Siguiente. ¿Cuántas veces la hacen sola la descompresión subacromial? Es decir, no asociada a una reparación de manguito rotador, ahí ya el 20% no la hace nunca. Quiere decir que la fricción pura es menos popular que la descompresión cuando se asocia a una reparación del manguito rotador. ¿Cómo determinamos los traumatólogos cuánto sacar de acromion? Bueno, la gran mayoría de los médicos lo hacen de acuerdo a un juicio clínico, digamos, y experiencia, es decir, ni siquiera creemos mucho en el tipo de resección, ni en cutting block technique, ni en el grosor de un bur, es decir, cada uno hace lo que considera prudente, por lo menos casi en el 70% de los encuestados. La siguiente. Nadie hace una acromioplastia por plata en el mundo, ningún médico hace una acromioplastia por plata, pero la gran mayoría de los pacientes, de los médicos, sí la hacemos cuando consideramos que la ruptura es reparable, es decir, que la asociación entre fricción y ruptura de manguito rotador todavía para los traumatólogos es algo inseparable. Siguiente. Cuando uno no la hace, ¿no? Cuando la hacemos, ahí vemos que never, nunca el 4,5, y después, ¿por qué la hacemos? Depende de una cantidad de cosas que tampoco está clara, ¿no? Cuando hay compensación laboral, depende del tamaño, depende de lo que uno encuentre, si encuentra el ligamento que está lastimado o tiene una efracción, es decir, ni siquiera tenemos muy claro por qué la hacemos. Siguiente. ¿Cuándo no hacerla? Tampoco nos ponemos de acuerdo, pero digamos, la gran mayoría de los encuestados dicen que si el acromion es tipo 1, no la hacen. Solo el 4,5%, ¿no?, del total. Siguiente. Y fíjense que la gran mayoría de los autores consideran que una técnica adecuada de una acromioplastia es la liberación del ligamento coracoacromial. Es decir, casi todos los autores, para hacer una descompresión subacromial, liberan el ligamento, es decir, el daño está hecho, si uno considera que hay un daño atrás de eso. Siguiente. ¿Qué pasa con la acromioplastia en el mundo? ¿Cómo los traumatólogos reaccionamos en los últimos años? Hay poca evidencia de eso, hay muy poca evidencia. Encontré un solo trabajo en una región en los Estados Unidos, y que también es escandinavo, que está muy bueno porque, digamos, los escandinavos tienen un buen registro de cirugías. Siguiente. Y acá vemos bastante bien cómo la curva aumentó un montón, radicalmente, desde el año 80, de mediados de la década del 80 al 2005, fue exponencial cómo los traumatólogos comenzamos a hacer acromioplastia, y cómo a partir del 2007, 2008 empezó a bajar, que es cuando la literatura empieza a ser más firme en contra de la descompresión subacromial. Sin embargo, nunca se llegó a valores
como en la década del 80. Quiere decir que el impacto que tuvo la fricción subacromial y la descompresión subacromial en la comunidad médica fue altísima, ¿no? Siguiente. Esto es lo último que les quiero mostrar porque salió el año pasado, en el año 2019, y lo interesante es que podemos ver que 3 de cada 4 reparaciones del manguito rotador todavía sigue estando asociada a una descompresión subacromial, es decir, lo tenemos internalizado ese tema. Y pasamos de decir que la fricción lo que hacía era lastimar el manguito a permitirnos mejor espacio para ver o incluso hasta liberar factores de crecimiento que por eso lo hacíamos, es decir, nos estamos resistiendo a abandonar esa práctica. Ahora apareció el concepto de ángulo crítico para justificar una acromioplastia, en este caso lateral, que todavía le falta recorrido para saber si nos va a servir o no. En síntesis, nosotros hace un montón de tiempo que no hacemos descompresiones subacromiales, no encontramos en la literatura evidencia científica para poder hacerla, y es cierto que si bien no lo consideramos un pecado, nos quita tiempo y aumenta exponencialmente el riesgo de que el manguito se pegue ahí arriba con muy pocos beneficios. Gracias, Víctor, por tu magistral presentación. Muchas gracias, Max. Te quiero canalizar una pregunta de Gustavo Tafoya. Saludos para Gustavo. Dice, ¿qué importancia le darías al test de NIR para la implicación del compromiso subacromial en pacientes con rotura? No, ninguna. Ninguno. Ok, y respecto a la acromioplastia lateral y el ángulo crítico, ¿crees que a futuro haya algún peso importante de esta práctica? Te pregunto porque yo lo estoy un poco trabajando el tema y me interesaría saber tu opinión. Mira, a mí el desarrollo que tuvo la descompresión subacromial, o sea, el concepto de fricción subacromial, anterior-inferior, hablamos de la de Nier, y todo el desarrollo que tuvo me pareció genial. Me pareció genial porque viene de una época de la medicina de la observación simple al trabajo escrito y el poder que tenía en ese momento una autoridad médica como era Nier, uno de los padres de la cirugía del hombro en la comunidad médica. Realmente fue increíble el desarrollo de la descompresión. Lo que es el ángulo crítico y la compresión ahora lateral tampoco es algo nuevo, si bien Gerber es el que le pone fichas al tema. Me parece que va a tener un recorrido, me parece genial también la observación, porque yo he visto un montón de veces acromios más chicos, más largos, y nunca se me ocurrió la relación con la fricción o con la ruptura de manguito o con la artrosis cuando el ángulo es más corto o más chico, más grande. Me parece genial. Me parece que le falta recorrido y creo que va a caer en saco roto, pero bueno, no estoy seguro, digamos. Me parece que la medicina tiene que hacer el recorrido que tenga que hacer y ya hay trabajos muy serios que dicen que por lo menos no, si uno hace la acromioplastia lateral no previene la reruptura, ni es tan fácil medirlo como propone Gerber en su momento, digamos, o en sus primeros trabajos. La verdad que hay que verlo, no tengo una cosa definitiva como tengo con la descompresión anterior-inferior que te diría que no es beneficiosa hoy en día, ¿no? Byron. Sí, Bachir. Una pregunta rápida a Max y también a ti, Byron. ¿Estás haciendo resección del coracoacromial? No. Yo no. En mi vida. Por eso te la pregunto. Y otra, es cierto que no hacemos mucha acromioplastia, yo tampoco hago mucha acromioplastia, pero la descompresión sí la estamos haciendo prácticamente y tal vez para ir un paso más adelante, siempre cuando vamos a reparar hacemos esa tuberoplastia la tuberosidad al troquíter siempre lo bajamos. Si lo haces también en tu práctica, Max, Byron. También La hago, pero más como por un proceso de dejar cruenta las zonas donde voy a insertar el mango y que tenga más capacidad biológica de cicatrización. Pero cuando está realmente no la pienso como algo para descomprimir el espacio subacromial. No sé qué piensas, Max. Sí, nosotros
llegamos a un punto que estamos como radicalizados en ese tema y ya no miramos ni el acromion ni el ligamento, directamente vamos y reparamos el manguito. La tuberoplastia la hacemos solamente en aquellos casos en que la ruptura es muy crónica y el troquítero, la tuberosidad mayor, se pone como exuberante, se redondea muchas veces, que es los primeros estadios de la artropatía, digamos. Ahí sí le hacemos la tuberoplastia formal con un burr, con una fresa. Si no, lo que hacemos son un shaving suave y microperforaciones, pero no la tuberoplastia formal, digamos. Normal. Me preguntan, voy a canalizar una última pregunta porque creo que nos hemos alargado un poquito en el tiempo. Me preguntan, Emilio, que quieren saber también tu opinión respecto al tema de ángulo crítico y acromioplastia lateral. Muchas gracias por la pregunta. Yo como Max llevo ya muchos años sin hacer acromioplastia. Si alguien lee el libro de Neer, y les aconsejo que lo hagan porque es un libro que se puede leer prácticamente de cabecera y es muy agradable de leer, las citas científicas que hay de sus pensamientos son muy reducidas y son muchas veces pensamientos geniales. La acromioplastia, tal como la planteó él, no tiene ninguna base científica, pero sí que era una idea genial, como ha comentado Max. Todos hicimos acromioplastias y yo como Max dejé de hacerlas hace ya muchos años. No hago ni acromioplastia ni lesión de ligamento. Mi única indicación para la acromioplastia es que no tenga espacio suficiente para reparar el mango. En ese caso sí que lo hago, pero si no, nunca. Eso en cuanto a la acromioplastia. Dicho esto, tenemos el otro extremo. El otro extremo es una idea también atractiva y con una base científica aparentemente muy sólida, que es la del ángulo crítico del hombro y esa relación entre rotura del manguito rotador e incremento del ángulo crítico y la relación entre artrosis y disminución del ángulo crítico. Bueno, pues tiene su base científica y se ha recorrido completamente el curso etiopatogénico y fisiopatológico del ángulo crítico del hombro, pero creo como Max que va a durar poco en el tiempo también. No tengo ningún dato para decirlo. Y ahí sí que hay base científica. Bueno, Sí, Víctor. bueno, yo creo que la cirugía del hombro ha sido una cirugía que con el tiempo se han puesto de moda algunos detalles que se realizaban. Y yo me acuerdo perfectamente que entre el año 2003 y el 2005, a finales del 2006, cuando yo iba a sala operatorio en los hospitales de Italia, donde yo me formé, de las 6 cirugías de hombro que habían, 3 decían SAD, subacromial decompression. Emilio, yo creo que eso lo vivimos en esos años. Todo el mundo hacía subacromial decompression. Sería muy bueno ver qué pasó con esos pacientes, porque antes todo dolor de hombro que tenía una bursitis se le hacía una descompresión subacromial, que después compensamos a ver y a apreciar mejor y entendimos lo que pasaba con la disquinesia escapulotorácica. Entonces, es una cirugía que con el tiempo ha ido evolucionando. Max nos ha dado ese aporte también. Generalmente, muchas veces las cosas las hacemos por escuela y en el lugar donde yo me formé, una de las cosas que se hacía antes de comenzar la reparación del manguito rotador era ganar espacio haciendo la descompresión subacromial, que en ese tiempo nos decían que también nos daba aporte biológico para la cicatrización de las lesiones. Yo creo que es un tema que, tal como el decúbito lateral o la posición de V-chair o posición silla de playa, cada quien lo hace dependiendo de cómo se entrenó y los resultados que cada uno ha tenido, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir Compartir pantalla. con ustedes. Perfecto. Antes de darte la palabra ya para el cierre, quisiera agradecerles a todos por haber participado de este webinar. No sin antes comentarles que desde este año, dependiendo de cómo las cosas estén, el mes de agosto estaremos teniendo nuestro Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo en el Brasil. Es que las cosas lo permiten, será en Vitoria. Y el siguiente año los esperamos en el mes de septiembre, juntarnos con toda la gente de Latinoamérica y con algunos invitados de Europa también. Esperamos tenerte, Emilio,
que te comprometas si es que tienes la oportunidad de venir y compartir con nosotros toda tu experiencia. Así que desde ahora, bienvenidos. Desde con Víctor, Será un placer. que actualmente se desarrolla como presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología. Los dejo con él para el cierre del webinar. Hola, Víctor. Se le fue la señal. No, se cayó la señal, sí. Emilio, Max, Byron, muchas gracias. Placer Muchas gracias a compartir con todos. ustedes. Nos vemos en España, ojalá en Argentina, ojalá podamos salir de casa. Y doctor Naula también se nos perdió. Muchas gracias. Ahí está. Ahí está. Vamos a compartir pantalla. Sigue, Bashir. Muchas gracias y muy, muy excelente el webinar, de verdad. Como dijo el doctor Naula, que cada uno tiene tal vez sus ideas y sí, la cromioplastia es donde empezó y donde está ahorita y muchas ideas tenemos y ojalá podemos seguir compartiendo más adelante porque se nos ha reducido el planeta, se ha hecho chiquito, se ha hecho quédate en casa. Muchas gracias. Quiero terminar agradeciéndoles a todas las personas que han logrado conectarse a este webinar, a los conferencistas, qué alto nivel, mis felicitaciones. Y en los casos en el cual estamos atravesando justamente en Guayaquil, quiero compartirles este caso en estos momentos que sinceramente tenemos mucho temor de salir de casa. Este paciente de 82 años, diabética, insulino dependiente, con clínica de luxación de hombro. Tuve que entrenar a los familiares durante 30 minutos a realizar en ese momento una reducción de espazio que definitivamente logramos hacerlo. Yo creo que esto, gracias a Dios, porque el objetivo principal era evitar la carga viral en los hospitales. Entonces es algo que tenemos que considerar. Se los pongo como una idea para que puedan irlo desarrollando en sus ciudades. Y quiero también compartir con ustedes algo que definitivamente nos va a dar una gran satisfacción. Este fue el Arthromeeting número 2. Guitarra. Gastón Mañón. Gastón. Excelente, Víctor. La presencia de Gastón Mañón y Maximiliano Ranaleta, demostrando que son dos artistas y no solamente cirujanos de hombro. Ahí está Max. Saludos para todos. Muchas gracias. Esperemos pronto volver a disfrutar juntos. Un abrazo a todos. Adiós. Gracias. Gracias por la invitación. Un placer. Bueno, gracias por todo. Muchas gracias. Sí. Gracias a ustedes, Max, Emilio, Byron, doctor Naula. Bonito todo. Disculpen. Muchas gracias. Un gusto compartir con todos ustedes y ojalá pronto nos podamos reunir y darnos un abrazo en vivo y en directo.
Gracias, gracias y perdón por los inconvenientes. No, tranquilo, eso pasa siempre, así es la tecnología, pero bueno, la idea es estar todos Por ser conectados. PowerPoint y equipo Mac que hizo cruce, tranquilo. Lo lamento, gracias. No, no pasa. Gracias a ti, gracias Emilio. Esperamos encontrarnos pronto. Gracias. Gracias, profe. Chao, Bacho.